Vamos, bueno, nuevamente muchas gracias, buenos días. Quería comentarles primero que vamos a grabar la presentación, así que esperamos poder después compartirla con los que la necesiten. Eh, les vamos a pedir un favor, si saben cómo renombrarse y los que no tengan el nombre escrito lo pueden hacer para poder saber bien quiénes están, conocerlos, identificarlos. Y saludar a todos los que ya conocemos y bueno, y obviamente a los nuevos, agradecerles por estar acá. Como les decía el viernes, empezamos con una primera charla más general y ahora vamos a meternos de lleno en MBR y MBBR. Les pido que mantengan el micrófono silenciado. Si necesitan en algún momento hablar, ahí lo silencian, o sobre el final de la conversación, después de la presentación de Carlos, ahí sí pueden silenciarlo y hacer las preguntas que quieran. También pueden usar el chat e ir enviándonos a medida que les vayan surgiendo las consultas, las pueden ir escribiendo, que después sobre el final las vamos a empezar a responder. Vamos a tratar de que esto sea bien dinámico, que la exposición sea relativamente corta para que después dé lugar, como el viernes, a todas las consultas y a, bueno, a enriquecerlo con las cosas personales, particulares que cada uno pueda tener, y tanto consultas como experiencias. Y bueno, ya directamente les paso a presentarles a Carlos Egoscue. El ingeniero Carlos Egoscue es ingeniero naval y mecánico, un doctorado en Francia en energética. Ya hace 25 años, hay 25 que está con nosotros, que es el tiempo que tiene la empresa. Y bueno, es un especialista en todo lo que sea procesos y una de las personas que creo que más conoce de procesos en Argentina y que más plantas tiene diseñadas, puestas en marcha. Así que bueno, la verdad que es muy interesante poder escucharlo. Les comento 2 segunditos de Derecho en Argentina. Es una empresa familiar, les decía, con más de 25 años en el mercado y con profesionales con más de 30 trabajando en esto. Y hemos hecho tratamiento de aguas y efluentes, y hace un año empezamos también con tratamiento de aire. Bueno, nuestra vocación, como siempre decimos, es tener clientes satisfechos, así que esperamos estar viendo a varios clientes acá entre nosotros y a varios futuros clientes también hoy. Así que bueno, los dejo nomás con Carlos y luego de la disertación pasamos a las preguntas. Gracias a todos. Carlos. Sí. Buenos días a todos. Soy Carlos Bosque, como el doctor Roberto. Hoy vamos a hablar de tecnologías que tal vez sean las últimas desarrolladas, que si bien sus nombres son muy parecidos, en realidad no tienen nada que ver una con otra. Voy a pasar a compartir la pantalla donde tengo la presentación. Hay que habilitar, Robert. Ahí estás. Estoy. Vamos a ponernos en la completa. Bien. Aparte de las dos tecnologías que vamos a comentar, que se denomina MBR. Y bien las dos tienen un nombre muy similar, como dije, no son la misma cosa. MBBR, en inglés, viene de Moving Bed Bioreactor, o sea, un bioreactor de lecho móvil. ¿Qué es eso? Básicamente es hacer una conjunción de un cultivo fijo más un cultivo en suspensión en un reactor biológico aeróbico. La diapositiva que están viendo es el momento de la carga de los carriers o portadores. ¿Qué son los carriers o portadores? Son unos elementos discretos, generalmente plástico, ya vamos a una diapositiva un poco más elocuente, que tienen la particularidad
de tener una gran superficie específica, es decir, una superficie por unidad de volumen muy importante, de manera de permitir la presencia de, el biofilm, que es la postre que va a realizar la degradación de la carga orgánica, que va a permitir eliminar de nuestro efluente. Bueno, acá tenemos unas dos diapositivas. La de la derecha es un momento anterior a la de la izquierda. En la derecha empezamos a ver algunas de las peculiaridades de los reactores MBR y es en cuanto al sistema de aireación. Si bien se puede emplear muchos sistemas de aireación y cada proveedor de tecnología el que le parece más adecuado, nosotros estamos usando un sistema que es muy simple, muy robusto, de inoxidables perforados con una guía externa, vemos cada uno de estos tubos, con burbujas de, llamemos media, porque es un diámetro de 4 milímetros. ¿Y eso por qué? Resulta que todos sabemos que la difusión de burbuja fina es ineficiente, porque al ser la burbuja fina, la superficie de contacto de la mayor. Pues bien, todos los sistemas de burbuja fina tienen el problema que con la profundidad el aire va uniendo las burbujas, un fenómeno que se llama coalescencia, y además va a buscar siempre el camino más directo hacia la fase líquida de intercambio entre el líquido y el aire. Al tener presencia de carga, burbujas chocan contra los carriers, chocan entre sí, lo que minimiza el efecto de coherencia. Y por otro lado, el camino hacia la superficie va a estar modificado y molestado por la presencia de los carriers, con lo cual aumenta ese trayecto y hace que, aún con una burbuja un poco más gruesa, como le decía, 4 milímetros, vamos a tener finalmente eficiencia SOTE similares a las que tenemos en un sistema de burbuja fina, y no vamos a tener los inconvenientes a largo plazo que podría haber sobre las membranas de burbuja. Por otro lado, podemos apreciar también acá a la izquierda lo que es la malla donde está el caño de salida de este reactor, que impide que los carriers que van a evolucionar dentro de la masa líquida puedan irse del reactor. La diapositiva de la izquierda nos muestra cuando está en plena actividad de mezclarse el carrier, cuando todavía está nuevo. Aquí hay una acumulación de carriers nuevos, esto ya está relativamente integrado, dado que el carrier tiene un peso específico similar al del agua, pero un poquito menor, con lo cual originalmente flota y la que se va cargando del biofilm o de la biomasa va dando un poquito más de peso, va a tener un peso similar al del agua una vez que esté cargado, por lo tanto va a estar en equilibrio inestable y va a acompañar el movimiento de toda la masa fluida. ¿Cómo es básicamente nuestro proceso? Vamos a tener como caso básico y muy simplificado un reactor o dos, en este caso reactores en serie que tienen los carriers, más una etapa de separación de fases, que acá está indicada sedimentación, pero bien podría ser una flotación. Es un tema aún no discutido sobre si en los sistemas BBR conviene hacer una separación de fases, decantación o sedimentación, o conviene hacer flotación. E incluso a los más como son los clarificadores MC, o sea, Media Clarifier, o sea, clarificadores que tienen alguna ayuda a la separación, que cuando el sistema está funcionando bien, el load o el fin que se va desprendiendo de los carriers y se integra al archivo en suspensión, con el cual está en equilibrio, va a tener unas características un poco distintas de lo que es un clásico barro de fangado de barros activados. Por lo tanto, no hay una conclusión absoluta
sobre si hay que sedimentar o hay que flotar. Nosotros diríamos que en plantas un poco más chicas, la flotación tiene algunas ventajas. En plantas muy grandes, sobre todo si hay algún ciclo de desgasificación, por ejemplo, cuando hubiera una etapa previa de denitrificación, creemos que una sedimentación podría ser tal vez lo más adecuado. Ahora bien, esta no es la única posibilidad de proceso. Esto combinarse con una denitrificación inicial, podría combinarse con alguna recirculación de fans, sea para denitrificar, o sea por el motivo que fuera, y vamos a ver una segunda opción, la más sofisticada, en casos de alta carga, que sería tener un reactor inicial MBBR combinado con un barros activado normal con la consecuente recirculación de lodos desde la etapa de separación de fases. La planta que estábamos mostrando en Quilmes Acheral está representada más o menos por este diagrama de proceso, con la diferencia que vamos a tener dos reactores MBBR en paralelo que confluyen a un reactor único de barros activado en una sedimentación secundaria. ¿Y cómo son los carriers? Bueno, acá hemos tomado una filmina de un fabricante de carriers. Existen carriers que tienen formas, como ustedes ven ahí, más o menos de ficha media rectangular o cuadrada. Hay otros que son simplemente slide. Vemos en las primeras líneas las dimensiones y los dos elementos más importantes, que son la densidad de ese producto, que debe ser un poquito menor al del agua, pero no tanto menor para no tener riesgo de flotar aún con la biomasa. Un valor de 0,95, 0,96 parecería un valor adecuado. Y el otro elemento fundamental, que es el de la superficie. Fíjense que acá van de 500, acá no hay una aclaración, y yo la voy a hacer, área superficial protegida. El área superficial total va a incluir los bordes externos y el área superficial protegida no incluye los bordes externos porque cuando los carriers chocan entre sí van desprendiendo biomasa para tener un equilibrio entre crecimiento de biofilm y desprendimiento de esa biomasa, pero esa superficie externa es considerada no protegida. Lo que es habitual y correcto es considerar como valor de superficie específica a fines de realizar todos los cálculos, denominada área superficial protegida. En cuanto a las cargas que podemos admitir, hay dos números que son básicos en los sistemas MBR. Capacidad de carga orgánica que tenemos por unidad de superficie de carriers, más o menos todos los autores y proveedores de tecnología están de acuerdo que va en un rango de 5 gramos de DBO por metro cuadrado de carrier a 15 gramos de DBO por metro cuadrado de carrier. Como es habitual en los aditivos fijos, la eficiencia menor sea la carga por unidad de superficie. A su vez, la cantidad de carriers que podemos poner en un reactor dado va a ser una proporción que va entre un 20% y un 60-65%. Si pusiéramos más carrier que eso, hay sistemas que trabajan así, pero los carriers se impedirían de tener un movimiento adecuado porque estarían muy juntos unos con otros y habría algún tipo de dificultad para mantener el equilibrio entre crecimiento de biomasa y biomasa desprendida que pasa a la fase de cultivo en suspensión. Acá vemos una imagen de los mismos carriers que estaba mostrando antes, cuando están cargados. Obviamente esto está un poquito seco para la foto, pero como vemos se desarrolla toda la biomasa en toda la cara interna, y si ustedes ven la cara externa está relativamente limpia, es por eso que no es razonable considerarla como superficie total, y sí la que denominamos superficie protegida.
Esta foto que no es de lo más feliz, pero bueno, vemos que inicia su operación por superficie, y yo quiero remarcar que acción, acá a la izquierda dice MBBR barra IFAS. En realidad IFAS sería la denominación general de todos los sistemas que combinan cultivo fijo con cultivo en suspensión. IFAS significa film integrado, integrated film, activated film. Podríamos combinar incluso, hay sistemas que no son MBBR, sino que son FBBR, es decir, con un biofilm fijo. Por ejemplo, si pusiéramos un relleno estructurado con un biofilm fijo asociado a un reactor de cultivo en solución. Con lo cual, no hay una combinación posible dentro del universo del IFAS, pero lo que está hoy desarrollándose con más importancia es el que denominamos y que estamos dando MBBR. Vamos a ver otra simplemente para mostrar también la construcción de dos reactores y vamos a dedicarle algunos minutitos a la planta que hemos realizado para Quilmes, en Acheral, donde vemos claramente los dos reactores en paralelo iniciales del ciclo biológico funcionando, prácticamente no se ven, aunque agrupados, están completados, actores trabajan en paralelo, y después la salida, pasando por las mallas de protección, van a parar a un reactor único de barros activado para seguir con la sedimentación final, y hay una recirculación de lodos que se aplica casi exclusivamente al reactor de barros activado y que se tiene como reserva de lodos en el caso que hubiera que agregar alguna porción a los reactores MBBR. La otra cosa, fíjense que acá vemos un cañito bastante chiquito, no sé si se alcanza a ver, no veo bien el cursor, este cañito chiquito, esta es una línea de aire que va a parar a esta zona donde se ve un burbujeo un poquito más intenso, a la zona inferior del tambucho de protección de malla para que no se escapen los carriers, con la finalidad de hacerle una corriente aireada bastante fuerte, de manera de tenerlos limpios. Respecto a la aireación, tenemos que comentar que realmente las cantidades de oxígeno a incorporar son muy similares a las que podría ser en un barros activado. El incremento de biomasa, si consideramos el total de biomasa fija y biomasa en suspensión, si bien es por lo menos el de lo que sería en una planta de barros activados, no llega a ser tan importante como para modificar los alfa, que vamos a verlo un poco en los MBR, sí ten en cuenta que de acuerdo a la cantidad de cargas que tengamos, si tenemos 20 o 30% o 40 o 50%, vamos a poder requerir una cantidad mayor de aire para mezcla, siendo habitual considerar que en un caso de sistema de difusión normal en un barros activado, estamos en el orden de 2 metros cúbicos por metro cuadrado de superficie hora, y en el caso de un sistema MBBR vamos a estar en un rango de 5 metros cúbicos por metro cuadrado de superficie hora. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda tecnología, que es el MBR. Si bien en los nombres hay solamente una letra de diferencia, en realidad no tienen nada que ver. Un MBR, en inglés es un Membrane Bioreactor, en castellano hablamos de bioreactor de membranas, y básicamente es un proceso de barros activos, pero que en lugar de tener unas fases por sedimentación, por bien, las fases por medio de una filtración a través de membranas porosas, y esa filtración va a hacer que no pueda pasar del lado limpio, o sea, del lado interior de la membrana, sólidos, biomasa en general, ni ninguna bacteria.
Lo que sí puede pasar, de acuerdo al grado de porosidad que tenga la membrana, es algún virus. Por lo tanto, la parte de barros activados va a ser quien produzca la biodegradación con eliminación de nutrientes de acuerdo a la relación que tengamos, y luego la separación sólido-líquido se va a realizar de la membrana y esta deviene también, por su tamaño, en una desinfección física. Es decir, en general podemos decir que el sistema MBR es un sistema de tratamiento biológico secundario, pero que incorpora calidad de tratamiento. Si tenemos una comparativa entre dos plantas, la que está arriba sería una planta clásica con un agregado de ecualización para un barroso activado, donde tenemos la ecualización, un reactor, sedimentor secundario, la recirculación de lodos, la purga de fangos y se ha agregado un tanque de fuente clarificado. La línea de abajo es el equivalente de esa misma planta, pero ya en MBR. ¿Y qué es lo que vemos? El tanque de ecualización no se modifica, el tanque de aireación va a ser sensiblemente más chico, y esto es debido a que en los sistemas MBR se puede trabajar con una tasa de sólidos suspendidos volátil mucho más alta, del orden de 12.000 miligramos por litro, en lugar de 3 o 4.000 miligramos por litro, como tendríamos en un barroso activado, con lo cual se disminuye de manera importante el volumen del reactor, y tampoco requerimos de una etapa de sedimentación secundaria, sino que todo el efluente va a ser permeado por las membranas y la concentración que se va alcanzando, si exceda la concentración deseada, se realizará la purga directamente del tanque de membranas. ¿Cuáles son las ventajas de nuestro sistema? Bueno, básicamente que no vamos a necesitar de decantadores secundarios en ninguna acción de fases complementaria. El volumen del reactor biológico, si hacemos una proporción simple, 3.000 miligramos por litro en barros activados, 12.000 miligramos por litro en los reactores MBR, podemos decir que puede llegar hasta 4 veces menos, lo cual, y en pos de es totalmente cierto, porque alguna acción o debe mantenerse un control sobre la FM de nuestro reactor. En eso también todos los fabricantes están más o menos de acuerdo que la misma no debe superar 0,1. Entonces, de ese hecho es que la relación final total entre volúmenes para cada caso particular es como máximo 4 veces, pero en general entre 2,5 y 3 veces. Vamos a tener una excelente calidad de agua tratada, obviamente, al estar filtrando con una porosidad muy chica que está entre la microfiltración y la ultrafiltración, vamos a tener una calidad de salida excepcional. Tiene facilidad de operación porque no dista mucho de lo que es la operación de un sistema de barros activado, incluso no tiene la complicación en el uso de una recirculación de lodos. Tiene una gran capacidad de tratamiento de aguas residuales complejas, debido a que en un universo de 12.000 o 10.000 miligramos por litro vamos a tener infinidad de cepas que van a contribuir al tratamiento aún de especies que no estén bien diferenciadas. Es un proceso estable, hay una baja producción de fangos. ¿Y esto por qué? Es muy normal que los sistemas MBR tengan edades del lodo muy elevadas, del orden de 30 o 40 días, con lo cual, cuando planteamos nuestro proceso de crecimiento de biomasa, y el mismo está afectado por la edad del barro, a mayor edad del barro, menor crecimiento de biomasa. Es decir, va a haber el mismo crecimiento, pero va a haber una degradación de esa propia biomasa, famoso coeficiente KD, con lo cual el resultado va a ser tener una menor producción de lodos. Y también, algo no menor, es que es una fácil adaptación, es una planta que las plantas MBR, en algunos casos que no surjan como planta nueva, pueden ser adaptadas a sistemas existentes, ya sea incorporando las membranas en las unidades existentes o construyendo algún tanque específicamente para las membranas.
lo que se obtiene como calidad de agua, en términos generales, vemos acá un cuadro de la calidad de agua en función de las posibilidades de contacto con los seres humanos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y vemos que va de un grado 1 a un grado 4, considerando que un grado 1 es donde prácticamente no hay posibilidad de contacto, un grado 2 hay un posible contacto, grado 3 contacto con piel, grado 4 contacto con boca, por lo tanto debe ser agua potable. Bueno, la cuestión es que pasando a valores, vamos a ver que en todos los casos los sistemas MBR van a tener calidades de salida que están entre 3 y 4. Acá yo veo que hay... Voy a tratar de borrar esto. Perdón. Vemos, por ejemplo, en cuanto a coliformes, DBO, pH, turbidez, olor y color, vemos más o menos lo que son los valores para grado 1 o grado 3 y lo que serían los grados de salida de una unidad MBR. El único punto que podría alertarnos, y que de hecho pasa sobre todo en algunas plantas industriales, es la presencia de color, dado que sabemos que las partículas que dan color son partículas a veces de micronajes ínfimos, y si estamos hablando de un sistema que tiene una porosidad del orden de, en los casos que nosotros estamos utilizando, 0,2 micrones, hay algunos módulos de membrana que tienen granulometrías inferiores a 0,1 micrones, no obstante, eso difícilmente va a poder eliminar todo lo que fuese color. Pero en el resto de las variables, básicamente turbidez y la carga orgánica asociada con el proceso de degradación, son realmente muy bajos, adoptándose como un valor nominal, trabajar con una salida en DBO menor que 5. La DQO va a ser un poco variable en función de los elementos no biodegradables que haya, pero podemos hablar de un valor de 30 a 40 como máximo, y la turbidez está bastante cercana a 0, si bien no necesariamente 0, pero sí es muy común tener valores de menos de 1. Bueno, esta en particular se refiere a una, nosotros estamos trabajando con diferentes marcas de membranas, entre ellas Cubota, Alfa Laval y otras, básicamente para ver la cantidad de controles y cumplimientos en cuanto a normas que pueden tener las membranas, incluso la famosa, el criterio de recirculación de agua de California, que es muy exigente y que da una idea de hasta dónde podemos llegar con la calidad de agua de reuso. Entrando un poquito más en detalle, cómo funciona la membrana, tenemos el esquema central, vemos el módulo de membranas. Un módulo de membrana es una especie de armario, por lo menos en lo que respecta a membranas planas, generalmente de inoxidable, que tiene una parte superior donde van alojadas todas cartuchos puestos unos al lado del otro, y en la parte inferior, que acá se resalta con un colorcito celeste, hay algún sistema de difusión de aire que va a tener como función principal hacer correr una corriente de aire ascendente para que esa corriente de aire raspe o digamos, barra todo lo que pueda estar adhiriéndose del fango a la membrana. Entonces tenemos un movimiento de aire vertical que va a producir la limpieza de la membrana y obviamente una parte de oxigenación también. Y si vemos el detalle a la derecha, arriba, vamos a tener del lado externo de la membrana todos los componentes de biomasa que tengamos y del lado interno de la membrana el líquido limpio, porque por un tema de porosidad esos bacterias no pueden pasar. En cuanto a los sistemas de aireación, para nosotros, nuestra burbuja gruesa, hay algunos fabricantes que tienen otras condiciones, porosidad más pequeña, con burbuja fina. En realidad, todos los sistemas que permitan que la membrana se mantenga relativamente limpia durante sus ciclos activos de uso, son adecuadamente para el caso. Si vemos un detalle de qué es lo que pasa
entre dos membranas consecutivas. La foto que ven a la derecha, los listones grises como descendientes son el perfil de la membrana, y dentro de eso, en los canales, que es la separación entre membranas, vemos puntos y puntos oscuros. Los puntos oscuros son barro activado, los puntos claros es aire. Entonces vemos cómo hay un proceso continuo de limpieza de las membranas a medida que se realiza el trabajo de la membrana. Ahora bien, no existe, por lo menos hasta ahora, los sistemas de membranas que puedan trabajar en ciclos activos, es decir, en ciclos de filtración, permanentemente, en el 100% del tiempo. ¿Y eso por qué? Bueno, simplemente porque cuando yo estoy filtrando, tengo una componente vertical de abajo hacia arriba de aire que está barriendo la membrana, y tengo la componente transversal de líquido que está pasando a través de la membrana. Eso da una componente que tiene algún grado de inclinación respecto a la membrana. Si yo quisiera mejorar instantáneamente la limpieza de esa membrana, una de las soluciones, que es la parte de limpieza física permanente de la membrana, es tener un filtro y cuando no. Cuando no filtro, que se llaman etapas de relajación, eliminar la componente horizontal o transversal a través de la membrana, porque ya no tengo líquido que pase, toda la componente va a ser vertical y va a ser un incremento de capacidad de limpieza por un tiempo relativamente corto. En este caso que estamos presentando, tenemos ciclos de 10 minutos, donde 9 minutos son de filtración y 1 minuto es de relajación. Hay otros fabricantes que proponen ciclos diferentes, por ejemplo, 10 minutos de filtración y 2 minutos de relajación. El elemento de la limpieza física, que es lo adecuado, lo habitual y lo que se realiza permanentemente durante el funcionamiento de la planta. No obstante, como en tiempo continuo se va controlando lo que se llama la TMP, es decir, la transmembrana o diferente presión entre el extradós y el intradós de la membrana, cuando esa presión transmembrana, por el hecho de haber trabajado la membrana durante un cierto tiempo, aumenta por encima de valores no adecuados, entonces normalmente el sistema va a requerir de una limpieza complementaria, que es una limpieza química. Esta limpieza química, que siempre va a tener que estar prevista, es de dos tipos. Una limpieza contra incrustaciones biológicas, que es una limpieza clásicamente con hipoclorito de sodio de baja concentración, normalmente 0,5%, y que va a ser la limpieza, digamos, más habitual, que normalmente se especifica para que se realice entre 3 y 4 limpiezas por año, o lo que es lo mismo de ser una limpieza cada 3 o 4 meses. Y también tenemos la posibilidad, cuando estamos en presencia de un agua de base que pueda tener carbonatos o algún elemento incrustante, de realizar limpiezas químicas ácidas, por lo menos una vez cada 2 años, una vez con años, de acuerdo a la composición del agua, para eliminar todos esos residuos químicos que pudieran estar adheridos a la membrana y que impidieran poder trabajar con la totalidad de superficie de la misma. Hay dos valores que son muy importantes a tener en cuenta y que, si bien no son una limitante en sí, son valores a tener en cuenta, que son dos números mágicos que prácticamente todos los fabricantes de membranas están más o menos de acuerdo. Uno es en la tasa de flux, es decir, la tasa de filtración, por la mayor, llamarlo de alguna manera, que tiene la membrana, que está en efluentes industriales clásicos en el orden de 0,3 metros cúbicos metro cuadrado día. Puede ser un poquito mayor en caso de efluentes cloacales, dependiendo también un poco de la temperatura. Y el otro valor de diseño muy importante a respetar es el valor del FM, que es relativamente bajo para un barro activado de alta carga, porque hay que situarlo en el orden de 0,1 miligramos de DBO por miligramos de sólidos suspendidos volátiles y O totales de acuerdo a lo que se considere en cada caso.
mostrando algunas plantas en particular, y que vamos a ver las características que tienen. Esta es la planta de Coca-Cola Regional Ree en Ranelagh. Acá vemos en la parte superior, es una vista aérea prácticamente vertical. Bueno, acá está el pozo de bombeo, se bombea a esta ecualización aireada, se aprovecharon equipos existentes más otros nuevos. Aquí abajo que no se ve están los sistemas de dosificación química para neutralización. Y por otro lado está el sistema de deshidratación. Y lo que es importante para nosotros es todo esto que vemos acá. Todo esto que vemos acá sería el reactor biológico en su conjunto. Una primera parte, que es esta, es el reactor de preaireación, y la segunda parte, que es esta, es el reactor de membranas, donde en realidad está combinada una zona, llamemos de complementaria, de barros activados normal, más la zona donde están ubicadas las membranas, que es esta que está acá, y de donde se realiza el permeado a través de un sistema de bombeo que está acá abajo. ¿Y por qué esta preaireación? Bueno, como dijimos al principio, esto es un sistema de barros activados, entonces, si bien las concentraciones son muy elevadas, tenemos que mantener el rigor de las ecuaciones que comandan al sistema de barros activados. Y para determinadas condiciones de caudal y carga, vamos a tener un volumen mínimo requerido, y ese volumen mínimo requerido se va a utilizar parte como preaireación y parte como reactor de membranas. Obviamente, es habitual ubicar una recirculación. Hay unas bombas que están acá abajo que no se ven, que puede recircular fango o licor mezcla desde el reactor de membranas al reactor de preaireación, de manera de poder mantener lo más estable posible el diferencial de concentración entre el reactor de preaireación y el reactor de membranas. Acá vemos la misma foto, un poquito más con una cierta inclinación. Acá se ve el sistema de bombeo. Esta planta tiene salida de permeado por bombeo. La planta que les voy a mostrar ahora, que es la planta de Bajío en Gualeguaychú, tiene sistema de permeado por gravedad. Eso depende básicamente primero del tipo de membrana que se use, pero también de la profundidad de los tanques. O sea, siempre los reactores de membrana necesitan tener una profundidad por lo menos mayor que las membranas. La membrana tiene que estar siempre mojada, siempre cubierta de líquido en todas circunstancias. No puede funcionar si la membrana está descubierta. Entonces, si yo tuviera tanques muy profundos que me permiten tener 1 metro, 1,5 metros de líquido por encima de las membranas, podría utilizar un sistema gravitatorio, como es este caso, o si no, pasar al sistema por gravedad. Este caso es muy interesante. Vamos a concentrarnos en esta parte que está acá. Fíjense que eran 2 reactores en paralelo que trabajaban cada uno con un sedimentador. Este era un espesador de lodos. Ahora estos están totalmente en desuso. Este primer reactor va a trabajar en serie de este, siendo este primer reactor el reactor de preaireación, pasa por gravedad al reactor de membrana, que tiene una parte combinada de barros activados, y la zona donde están alojadas es esta. Acá hay 8 módulos de membranas, con una salida por gravedad que está ubicada de este lado. Esta es la sala de soplantes con la alimentación del aire, tanto para los reactores en la parte de difusión de burbuja fina, como para la parte de limpieza de las membranas. Finalmente, esta es una planta de una papelera que podríamos denominar compacta, en el sentido que todas las unidades de proceso están en la misma envuelta, están todas dentro de la misma construcción. Tenemos un pretratamiento, no lo mencioné, pero los sistemas de membranas requieren la eliminación de los sólidos groseros. Es habitual que tengan sistemas de tamizados por lo menos de 1 a 3 milímetros. Es más, algunos sistemas de tamizado se han desarrollado muchísimo, los sistemas de separación líquidos-sólidos, previendo justamente su utilización en sistemas MBR. Es decir, plantas que antiguamente poseían exclusivamente rejas gruesas o medias, que pasan a ser plantas MBR, requieren de adicionar un sistema de tamizado para que partículas groseras mayores al 1, 2, 3 milímetros no puedan afectar los espacios entre membranas ni dañar las membranas. Bueno, el resto es más o menos convencional. Esto que vemos acá
es la parte del reactor de preaireación, y esto que vemos acá, en este caso particular, es un reactor de membranas exclusivamente con las membranas. Acá hay 6 membranas, las cuales en una primera etapa el aire requerido para la limpieza de las membranas era suficiente para ese tratamiento original, por lo tanto en una primera etapa se trabajó exclusivamente como incorporación de oxígeno el propio aire de limpieza de las membranas. Bueno, llegamos un poquito a lo que es el final de la presentación. Voy a... bueno, ahí ya estoy acá. Roberto, te paso la posta. Bueno, gracias. Hubo momentos donde el audio se fue un poquito, calculo que les ha pasado a todos. Bueno, disculpas por eso, no sé si la tormenta está afectando. Si alguno tuvo alguna dificultad en algún momento y quiere repasar algo que no se escuchó bien, o si tienen alguna consulta, bueno, estamos a disposición para lo que quieran preguntar o compartir. Pueden habilitar el micrófono o pueden escribir el chat, como prefieran. Carly, hay una pregunta de Marcelo. ¿Cuál es la eficiencia en degradación de DBO de un módulo MBBR con un solo reactor? Bueno, eficiencia de degradación es altísima, porque si partiendo de que haya un sistema bien dimensionado y tengamos una razonabilidad de cargas iniciales, la salida siempre va a estar en el orden de 5 miligramos por litro de DBO. O sea que hablar de 95, 96, 97% es algo habitual. Es decir, en realidad lo que teníamos que ver un poquito también es los valores de salida y si de acuerdo a las especies que estén presentes como contaminante orgánico o inorgánico, si requiere de algún pretratamiento, ¿no? No deja de ser un barros activado, pero una eficiencia altísima, porque estamos siempre hablando de salidas del orden de 5 a 10 miligramos por litro en términos de DBO. Prácticamente todo lo que sea carga soluble es removido. Y hay otra de Marco. ¿Cuál es el mantenimiento típico para los carriers? Bueno, en realidad, si el sistema está bien dimensionado, no hay mayor mantenimiento. Yo creo que no lo mencioné, en general los carriers son de polietileno de alta densidad, con lo cual, en principio, prácticamente inalterables en el tiempo. Y, digamos, yo imagino que el único punto a tener bastante en cuenta sería más la malla que los carriers, es decir, con una condición de control de biomasa total y una condición de un movimiento adecuado de los carriers y las purgas que correspondan de lodo y no hacer recirculaciones innecesarias al sistema, prácticamente no hay que hacer mantenimiento. Bueno, ahí está. Acá hay una pregunta también, estoy viendo cómo se comporta el lodo de un MBBR en el sedimentador. Me gustaría hacer un chiste, como puede, pero no sé si es muy adecuado. Bueno, a ver, en realidad hay un elemento muy importante. Si nosotros de la biomasa total que tenemos en el reactor, gran parte va a estar como cultivo fijo. La parte que está en suspensión, en equilibrio entre lo que se desprende y lo que sería el licor mezcla, es un porcentaje mucho menor, del orden de 1000 miligramos por litro, 1500 miligramos por litro. Con lo cual, si aplicásemos un sistema MBBR a algo que estaba dimensionado de manera similar a lo que hubiera sido un barros activado, la carga en sólidos que va a estar en la etapa de separación de fases va a ser siempre menor, porque si consideramos un barro activado como mínimo vamos a trabajar con 2.500, 3.000 miligramos por litro, acá estamos hablando de la mitad. Es decir que vamos a tener una carga en sólidos baja. Eso debería mejorar la posición,
pero no necesariamente el tipo de lodo va a tener una franca sedimentación, y es por eso que yo planteo en algún momento que hay una discusión al respecto, o sedimentarlos. En los sistemas más complejos, por ejemplo, cuando yo tengo un reactor de 2 etapas y luego tengo una denitrificación inicial con una recirculación de lodos, muchas veces se hace una desgasificación también con carriers, con lo cual, al ya no tener prácticamente presencia de oxígeno para enviar a la etapa de denitrificación, ahí la sedimentación es mucho más franca. Si el sistema está con un lodo bastante cargado de oxígeno y que tiene características de cultivo fijo pero muy cargado de oxígeno, puede tener alguna dificultad por sedimentar, y sería en esos casos donde sería más razonable o una flotación pura y simple o algún sistema mixto como son las sedimentaciones laminares o cosas por el estilo, que se llaman en la jerga MC, Media Clarifier. Ahí veo una pregunta de Javier. Diferencia entre las membranas huecas, planas y el resto. Bueno, cuando se desarrollan las membranas para tratamiento de MBR, hay una cierta inspiración en todo lo que son membranas en general, y en los años 70, 80 estaban más desarrolladas las membranas canulares. Es decir, que son cánulas bastante altas, 4, 5, 6 metros, y esas cánulas forman haces, y esos haces son los que producen la filtración. Obviamente hacer un medio elástico, estando en un medio, si eran aplicadas dentro de un reactor de barros activado con mucha turbulencia, había un problema de frotamiento, las membranas canulares se deshilachaban un poco, pero yo creo que el problema más grave fue el tema de las limpiezas, es decir, realizar una limpieza por frotamiento físico de aire en una membrana plana es mucho más fácil que realizar esa misma limpieza en una cánula donde los espacios entre las mismas son muy chicos. Y por otro lado, la limpieza química, que implica llenar la membrana, en el caso de una membrana plana, con el producto que va a actuar de adentro hacia afuera, es muchísimo más conveniente que tener que llenar una cánula de 6 metros y de algunos milímetros de diámetro, para lo cual necesitaría potencias mucho mayores. El compromiso entre las potencias que se requieren para hacer las limpiezas químicas en los sistemas de membrana de cánula son bastante importantes respecto a las membranas planas. Hay muchos estudios al respecto, pero en general, digamos, la tendencia de los últimos años, no solo por la gente que nosotros conocemos directamente, sino por todos los fabricantes en el mercado, ha sido ir hacia el desarrollo más de membranas planas que evitan gran parte o algunas cosas de inconveniente que tenían las membranas canulares. Estoy leyendo acá otra pregunta. Ángela preguntaba si pueden tener acceso al PowerPoint. Sí, Ángela, no hay problema. Después se lo podemos compartir. Después preguntaban cuál es la profundidad aconsejable que debe tener la cámara tanque donde se ubican las membranas. Bueno, eso depende básicamente de la altura de membranas. Las membranas modernas pueden llegar a tener 2 pisos de altura, inclusive hay casos de 3 pisos. Las membranas más chicas, no sé, tienen 1,5 metros de alto, con lo cual si yo tengo 2 metros de agua, 2,5 metros de agua, ya puedo funcionar. Las membranas grandes, como las plantas grandes que hemos mostrado, son módulos del orden de 2,5, 3 metros de alto, con lo cual estamos hablando de una profundidad mínima de 5 metros, 4,5, 5. Pero no es el caso para todos. Nosotros también hemos desarrollado algunas plantas, llamemos compactas, de tanque único, tanque de PRFB para caudales muy chicos. En lugar de ser una planta compacta convencional, hemos instalado membranas, un bloque de membranas de lo más chiquito, porque para 20 metros cúbicos día, 20 metros cúbicos día, sí, bien digo, es un caudal muy bajo, y ahí son, si bien el tanque es alto para permitir, digamos, tener una carga hidráulica y permitir que trabaje por gravedad, la altura del módulo de membranas es bien bajito. Hay una limitante, pero no es tan crítica, digamos. Sí. Acá preguntan si los sólidos filtrados en el MBR vuelven a quedar en suspensión. Sí, en realidad
Lo que yo filtro es el líquido. O sea, los sólidos quedan siempre en el reactor de membrana. Quedan en suspensión y ese es el crecimiento de la biomasa que tengo en suspensión. Yo lo voy a purgar directamente al reactor. Normalmente hay algún sistema de bombeo dentro del reactor. Muchas veces el mismo sistema que hace de recirculación entre el reactor de membranas y el reactor de preaireación tiene alguna extensión para servir de purga. ¿Cuál es la ventaja? Como tengo concentraciones del orden de 12 gramos por litro, incluso más, algunos hablan de 15 gramos por litro, ya lo tengo concentrado como para poder enviarlo prácticamente a cualquier sistema de deshidratación de manera directa. Es decir, no requeriría de un espesamiento previo, dado que lo tengo concentrado ya a valores compatibles con cualquier sistema de deshidratación. Sí, sí, hay una purga directa que puede ir a un tanque de lodo, si fuese el caso, o directamente a la deshidratación. Máxime teniendo en cuenta que se trabaja con edades del barro elevadas, por lo tanto ya tengo, digamos, un desgaste o mineralización relativa de los lodos. Creo que con eso también responde la pregunta de Agustín sobre si los lodos generados se tratan en otro equipo anexo, como ser un tornillo o una pileta de lodos con resina. Ese no lo vi. Pero bueno, estaría ya. Sí, Bueno, a dale. ver, hemos hecho algún trabajo comparativo de los costos de tratamiento por metro cúbico. Creo que es algo a revisarlo, actualizarlo de alguna manera. Básicamente las diferencias son, digamos, imaginemos que en cuanto al tipo de sistema de difusión y la instalación no van a hacer mayor diferencia, aun cuando uno utilice una tubería perforada y el otro utilice sistemas de, de burbuja fina. Lo que sí vamos a comparar es la cantidad de carga que necesito versus la cantidad de módulos, y esos módulos sabiendo que a su vez van a combinar con algún sistema de limpieza y que van a tener que tener su soplante propio, digamos, su posibilidad de actuar el sistema de aireación de limpieza de una manera un poco independiente del resto del sistema. Entonces, básicamente se va a resumir entre comparación de metros cúbicos de carriers requeridos contra módulo de membrana más los sistemas anexos que se requieren. En el otro caso también, digamos, si fuera una construcción, tengo que prever un sistema de separación de fases, que en el caso del MBR no. No, a ver. Bueno, sí, en realidad hay una pregunta acá de Marcelo. No siempre requiere de un reactor de preaireación. Lo que pasa es que si uno hace las cuentas, en el caso particular de Ranela de Coca-Cola, el volumen total de reacción necesario con 12.000 miligramos por litro para esas condiciones de DBO y DQO de entrada, con las condiciones de DBO y DQO de salida de valores muy bajos, 5 y 30 en DQO, el volumen requerido era 4.000 metros cúbicos. Entonces, hay un volumen que es el de preaireación de 2.500 metros cúbicos y un volumen que es el que está integrado, tanque de membrana más resto de barros activados, de 1.500 metros cúbicos. Si no hubiéramos tenido los 12.000 metros cúbicos, los 12 gramos por litro, hubiera resultado un volumen aún mayor. Lo que sí, y acá es donde va el famoso 3 a 4 veces, el 3 a 4 veces habla exclusivamente de la relación entre sólidos suspendidos volátiles en uno y otro caso. Si yo tengo un barros activado con 3.000 y tengo un MBR con 12.000, la relación claramente es 4. Pero en un barros activado puedo trabajar con un FM de 0,20 y algo, y en el MBR voy a tener que trabajar con un FM de 0,1, con lo cual voy a tener que, al margen de esa proporción, incrementar el volumen de tal manera de poder mantener un FM en ese rango. Es por esa razón que la relación que en teoría surge de concentración de sólidos no es directamente aplicable y hay que un poquito balancearla con el sistema de cargas ingresantes. Estefanía consultaba cómo impacta en la eficiencia de filtración de las membranas si llega a haber proliferación de filamentosas. Bueno,
Ese es un punto muy importante. Estamos todos acostumbrados y algunos obsesionados, no es mi caso particular, pero sí hay muchos consultores obsesionados con el tema filamentosa, que realmente es un tema problemático y que afecta a muchísimas plantas de barros activados. No solo filamentosas, sino, o sea, todo lo que haga a una pobre sedimentabilidad, una mala sedimentabilidad. En teoría, en rigor de verdad, los sistemas de membranas no requieren que haya una buena sedimentabilidad, ni siquiera son afectados por la presencia de filamentosas. Ahora bien, si la biología no es adecuada, la degradación de la carga orgánica no va a ser todo lo buena que podría ser. Pero no requerimos de una sedimentación gravitatoria con dos fases bien formadas, porque lo que hacemos es filtrar y la filtración es mucho más tolerante que una decantación gravitatoria. O sea, la conclusión es que está muchísimo menos influenciado por la presencia de filamentosas o por una mala sedimentación del lodo, un sistema MBR que un sistema de barros activados convencional. Y Cintia preguntaba, donde no hay acceso a colectora cloacal y deben tratarse los efluentes cloacales para su vuelco a pluvial, ¿cuál es el criterio para decidir o recomendar entre un barros activados convencional o MBBR o MBR? Bueno, ahí estamos hablando de muchas cosas. O sea, lo que estamos básicamente diciendo es que tenemos que hacer un tratamiento cloacal completo, porque si tenemos que ir a conducto pluvial, vamos a tener que tener una remoción mínima que me lleve a valores requeridos para el vuelco pluvial. El barros activado, que es un sistema muy robusto, muy sano y que siempre ha funcionado muy bien, era el lógico, esperable para cualquier planta municipal, llamemos, o de efluentes cloacales. Estas opciones de nuevas tecnologías, tanto el MBBR como el MBR, van a tener un poco las características de lo que estuvimos hablando. Minimización del espacio y una mejor calidad de salida, sobre todo el MBR, que tiene su lógica si puedo empezar a pensar un ciclo de reuso del agua. Porque si la exigencia de la autoridad son 50 miligramos por litro de BO y yo voy a salir con un agua permanentemente con 5 o con 10 miligramos por litro de BO, bueno, vamos a estar todos muy contentos y muy tranquilos, pero de punto de vista energético, ingenieril, no le estamos dando el uso que podríamos darle. O sea, creo que los sistemas de membrana han sido originalmente creados, pensados y fomentados a partir de la posibilidad cierta de hacer reuso, de la forma que sea, hay muchas opciones, con lo cual parecería, en criollo, sería gastar pólvora en chimango, pero, a ver, yo creo que hay dos lecturas. Uno es la excelente calidad de salida, que es algo a lo que siempre apuntamos, y la segunda es la posibilidad después de hacer algo un poco más que tirar una descarga pluvial. Yo agregaría a eso que el MBR es ideal cuando los caudales son chicos, primero por el monto de inversión, que en caso de caudales grandes es bastante alto, y por otro lado porque en caudales chicos las plantas compactas suelen tener un desafío, una falla que tiene que ver con la sedimentación, porque uno se va a plantas con sedimentadores demasiado chicos, sin barredores, y donde hemos visto muchas veces cuando operamos plantas superado por un MBR. Sí, Robert, perfecto lo que dijiste. Para fijar un poquito de valores, los módulos grandes, digamos módulos grandes de 400 placas de membrana o un orden así, que tienen superficies totales entre los 450 y los 550 o 600 metros cuadrados de superficie total, piensen que un módulo como los que están puestos ahí en Ranelagh, en Reginald Lee, tiene 400 placas. Cada placa tiene 1,45 metros cuadrados, el total son 580 metros cuadrados, y eso sirve para un orden de 200 metros cúbicos día. Entonces, obviamente que si las plantas crecen mucho, la cantidad de módulos todavía siguen siendo altos, justamente porque hay una limitación en el flujo. Bien. O sea, en plantas cloacales muy grandes, discúlpeme,
Actualmente, prácticamente los países árabes se pueden dar el lujo de hacer una planta, un tratamiento, toda una ciudad de 300 o 400 mil personas con membranas, como la famosa planta ahí de la Palmera en Dubái, que toda la planta de tratamiento de frente de toda esa zona de Palmera, todos esos barrios, es una planta con membrana que está toda enterrada. Bueno, por el chat no tenemos más nada. No sé si alguien quiere agregar algo, si alguien quiere por micrófono comentar algo. No sé si alguno tiene alguna experiencia también, porque siempre está bueno compartir experiencias, se pueden compartir experiencias de éxito y también de algunos problemas que hayan tenido con alguna tecnología. Bueno, estamos, me parece, Carly. Bueno, bueno, por mi parte les agradezco su atención, todas las consultas Perdón, que siempre son acá tenés interesantes. una experiencias Sí, en MBR en condiciones extremas de frío o calor. bueno, a ver, MBR, decimos. Sí, en los casos, es buena también la pregunta. La filtrabilidad tiene mucho que ver con la temperatura. O sea, normalmente los sistemas en industrial generalmente no se pasa de los 0,3 metros cuadrados metro cúbico hora. En efluentes cloacales se puede trabajar con tasas de flux mucho mayores, prácticamente del doble, pero acotadas de acuerdo a la temperatura. Si la temperatura es 25, 30 grados para arriba, se puede ir a tasas de 0,6, pero si la temperatura empieza a bajar y tenemos como inviernos rigurosos con 12 o 15 grados en la temperatura del agua, la filtrabilidad es mucho menor, baja muchísimo, y ahí tenemos que usar, aún en efluentes cloacales, tasas comparables a las de los efluentes industriales, con lo cual no habría ninguna ganancia en cuanto a la tasa de flux. La filtrabilidad es muy dependiente de la temperatura. Lo que sí estamos imaginando, que obviamente en todos los reactores de barros activados, salvo los picos invernales en lugares muy, muy extremos, siempre están, por el hecho de tener su movimiento y su sistema de aireación, en temperaturas de 12, 15 grados. Dificulta la filtrabilidad. Bueno, gracias a todos los que saludan. Los agradecimos, somos nosotros. Respecto a la consulta de Leonardo, si se puede tener video, sí, no hay ningún problema, lo vamos a compartir. Si alguno ingresó, pero no por el circuito convencional del mail, de haberse anotado, sino porque alguien le compartió el link, entonces le pedimos ahí que nos agreguen su correo electrónico para poder sumarlo en el envío. Bueno, y los vamos a estar molestando con una pequeña encuesta que les va a llegar pidiéndole un feedback sobre cómo han sido los webinars, y ya los vamos a estar invitando también a los próximos. Hemos hecho ya de aire, ahora es de fluentes y estamos armando alguno de agua. Y bueno, con mucho gusto los seguiremos invitando. Y muchas gracias por acompañarnos, que tengan un muy buen día, sigan cuidándose y gracias, Carly, como siempre. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao.